Bueno, gracias al Comité de Nutrición por haber dado este espacio para seguir hablando de las dislipidemias, que es un tema que nos preocupa y que queremos tratar de incentivar un poco el diagnóstico precoz de estas enfermedades. Vamos a ver si podemos abarcar estos temas, el diagnóstico, subdiagnóstico y el tratamiento de las dislipidemias en pediatría. En cuanto al diagnóstico de las dislipidemias en los niños, en general el diagnóstico se basa en el perfil lipídico del paciente, el perfil lipídico de los familiares de primer grado, en los antecedentes de la enfermedad, de la historia de enfermedad cardiovascular prematura en la familia, en los síntomas solamente en las formas graves de las dislipidemias, como la hipercolesterolemia familiar homocigota o los síndromes de hiperquilomicronemia, y en los estudios genéticos que hoy en día los reservamos para casos especiales. Plantados ante un paciente con una dislipidemia, en general las clasificamos en si tienen aumento de triglicéridos o aumentos del LDL colesterol. Existe, antes de seguir, todo un capítulo de dislipidemias relacionadas a las hipocolesterolemias que por razones de tiempo no las vamos a abarcar, vamos a hablar sobre todo de las hipercolesterolemias que quizás clínicamente tienen, son mucho más frecuentes y es lo que nos ocupa hoy. Estas hipertrigliceridemias o hipercolesterolemias en realidad están representando un montón de distintas alteraciones genéticas que se van descubriendo y que las agrupamos en la práctica cotidiana como hipertrigliceridemias o hipercolesterolemia. Decíamos que nos basamos en el diagnóstico en los valores del perfil lipídico y usamos tablas de valores de referencia para definir a los pacientes. Existen tablas de percentilos, tanto para cada uno de los lípidos. Cuando elaboramos el consenso, elegimos directamente clasificarlo según tabla, porque nos pareció más sencillo para el pediatra, para la práctica diaria del pediatra. Para mi gusto que hay una primera dificultad entre aceptable y límite que uno no sabe bien qué significa. El grupo de aceptable representa el percentilo 50 de lípidos para las poblaciones estudiadas y el grupo que figura como valores límite está representando el percentilo 75. En realidad están todos dentro de valores normales y no hay correlación de riesgo de estos valores en la vida adulta, así que hay que tener cuidado cuando uno clasifica. Lo que sí queda claro es que en la última columna están los pacientes que tienen valores elevados de lípidos, ¿sí? Corresponden al percentilo 95 de triglicéridos y colesterol para las poblaciones que fueron estudiadas. Coinciden, hay estudios europeos y americanos y los valores son muy similares, así que por eso hablo de poblaciones estudiadas. No hay en nuestro país estudios de perfil lipídico en pediatría, hay algunas poblaciones chiquitas que hicieron algunos estudios, pero usamos estas porque son estudios más grandes. Lo otro que hacemos cuando encaramos el diagnóstico de un paciente con dislipidemia es descartar en principio que no sea una dislipidemia secundaria. Ustedes saben que hay dislipidemias secundarias a muchas situaciones, pueden ser por causa exógena, con pacientes que reciben medicamentos como corticoides, quimioterapia, antirretrovirales, esto es muy común en el ámbito hospitalario, a patologías endócrinas como diabetes, lipodistrofias, hipotiroidismo, enfermedades renales, enfermedades infecciosas, hepáticas, pacientes con colestasis es muy común que tengan alteración en el perfil lipídico, a veces muy groseras, enfermedades inflamatorias, enfermedades de depósito, etc. Cuando hablamos especialmente del diagnóstico de las hipercolesterolemias familiares o hipercolesterolemias monogénicas, tenemos dos grupos, las autosómicas dominantes y las autosómicas recesivas, y dentro de las autosómicas dominantes lo que llamamos hipercolesterolemia familiar heterocigota y homocigota es el cuadro más común y al que habitualmente nos referimos. Después está la hipercolesterolemia por ApoB100 defectuosa, que es un problema en el
ligando del ApoB con el receptor, y las mutaciones, que estas son las últimas que se describieron, que son las mutaciones de un gen que se llama, de una molécula que se llama PCSK9, que es una proteína convertidora de Kexin 9, que tiene que ver con el metabolismo del receptor, alarga o acorta la vida del receptor según sea hiper o hipofuncionante, y es causa tanto de hiper o de hipocolesterolemia. Es un mecanismo muy interesante, y cada una de estas nuevas moléculas que se fueron descubriendo sirvieron de base para desarrollo de nuevos fármacos. La última que queda es la hipercolesterolemia autosómica recesiva, que es una forma bastante rara de la enfermedad. Está descrita sobre todo en una población italiana, es donde ahí se encuentran la mayoría de los casos. En nuestro país no sabemos si tenemos. La más común, que es la hipercolesterolemia familiar heterocigota y homocigota, se debe a un defecto primario en el gen del receptor de LDL. Esto provoca que si el receptor que debería estar en la superficie celular, que es el encargado de captar la molécula de LDL para internalizarla y que entonces esa molécula entre en el metabolismo lipídico, cuando está ausente o hipofuncionante se acumulan el LDL en el plasma, y esto es lo que termina provocando la aterosclerosis, dado que se acumula en la pared arterial y provoca toda la reacción inflamatoria del proceso aterosclerótico. Este es el tipo de genética autosómica dominante. No me voy a detener acá porque después Virginia es su tema y no quiero pasar vergüenza diciendo cosas que no correspondan, pero sí hablamos un poquito de prevalencia de la enfermedad, que acá es donde empieza el tema que nos preocupa. Esta es una enfermedad con una prevalencia alta. Dentro de las enfermedades genéticas es una de las más prevalentes en pediatría. Actualmente se habla, el dato clásico es de una prevalencia de 1 en 500, pero desde que aparecieron los estudios genéticos se han encontrado más casos que los que aparecían con los screening por perfil lipídico, y entonces la prevalencia se habla de que es en algunas poblaciones tan alta como de 1 en 200, y en otras sigue siendo de 1 en 500, pero ese es el rango que se maneja. Si hacemos cuentas, esto quiere decir que en nuestro país deberíamos tener diagnosticados entre 80.000 y 200.000 personas con hipercolesterolemia familiar, y de esos en pediatría, si tomamos un periodo de 0 a 14 años, deberíamos tener entre 20.000 o 50.000 chicos diagnosticados. Y bueno, hemos hecho la cuentita en el comité de nutrición y estoy segura que no llegamos al 1% de este grupo de pacientes que deberíamos conocer. La prevalencia de la hipercolesterolemia familiar homocigota, por supuesto, es mucho más infrecuente, es una enfermedad clasificada dentro de las raras. Según la prevalencia del país, si es más baja o más alta, puede ser entre 1 en 600.000 o 1 en 1 millón de personas la prevalencia de la homocigota. De todas formas, nuestra situación con el tema diagnóstico es muy mala, pero es muy parecida a muchos otros países. Son pocos los países que tienen un nivel de diagnóstico aceptable. Son países que han encarado desde hace ya varios años algún sistema efectivo de screening para la hipercolesterolemia. Holanda y Noruega son los que están en mejor situación. Después fíjense, el resto va bajando rápidamente el porcentaje de pacientes diagnosticados, y yo me permitía agregar a Argentina, aunque no tenemos hecho ningún estudio de prevalencia en el país serio de la hipercolesterolemia familiar, pero como les decía, estoy bastante segura de que no llegamos al 1%. ¿Y qué pasa con esto del subdiagnóstico? Nos lleva a enfermedades cardiovasculares prematuras, ¿sí? Creo que es un tema por el que el mundo médico está preocupado, las muertes prematuras, las muertes evitables, y desde la pediatría creo que es una colaboración que podemos hacer el diagnóstico precoz de esta patología. El subdiagnóstico de la hipercolesterolemia familiar nos está diciendo que la mayoría de los pacientes con hipercolesterolemia familiar no tienen diagnóstico o se diagnostican después de su primer evento coronario. O sea, muchas veces el paciente en unidad coronaria se entera de que tenía una hipercolesterolemia familiar. Ante esta situación, lo
venimos repitiendo a ver si podemos conseguir algo. Cuando tenemos una enfermedad asintomática en niños y adolescentes, lo que nos corresponde hacer para poder hacer, y que tiene tratamiento además, lo que nos corresponde hacer es un screening diagnóstico, ¿sí? Screening, tamizaje o pesquisa, como prefieran llamarlo. Como decía Andrea en la introducción, hasta el 2015 en realidad en el país se suponía que hacíamos screening selectivo de la enfermedad, o sea, el pediatra tenía indicación o sugerencia de hacer en el interrogatorio familiar, preguntar si en la familia había antecedentes cardiovasculares y si algún miembro de la familia, si los padres tenían colesterol alto o no. Si eso daba positivo, pedía el perfil lipídico, si no, no. Esto se sigue haciendo en varios países del mundo, pero en todos los países donde se midió resultados, este screening fracasa, porque el primer detalle es que los padres del paciente, los padres de nuestro paciente, la mayoría de las veces, como decíamos recién, no saben que tienen colesterol alto. Entonces, por más que el pediatra cumpla el requisito del screening, le da negativo aunque exista la patología. Ese es el primer problema. En la mayoría de los estudios que se hicieron evaluando el screening selectivo, la eficacia fue de un 30%, en el mejor de los casos de un 60%. Y esto tiene que ver con si en el paciente hay más o menos subdiagnóstico. En los países hay más o menos subdiagnóstico. En un país donde el subdiagnóstico es tan alto como el nuestro, es lógico que un screening selectivo fracase. Estos son datos de nuestro consultorio. Los pacientes de nuestro consultorio del Hospital Garrahan, el 40% concurrió porque alguno de los padres tenía diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y entonces el especialista del padre o de la madre lo deriva a la consulta. El 16% de los chicos llegaron porque había algún pariente que recientemente había tenido un evento cardiovascular, infarto o muerte. Bueno, acá sería infarto. 5% por muertes, y las muertes fueron entre 30 y 42 años, o sea, personas muy jóvenes que podrían haber evitado la muerte si hubieran tenido diagnóstico previo. Y el 39% concurrió porque al pediatra se le ocurrió pedirle un colesterol por alguna causa o sin causa, ya que estaba, le pidió un colesterol. Y con estos 39% que se pidió de casualidad o que ahora entrarían dentro del screening universal, se diagnosticó después a los padres, o sea, cuando uno encuentra un caso índice, estudia a la familia. En el mundo adulto lo que hacen es estudiar a partir del caso índice. Cuando un paciente sufre algún evento cardiovascular, se estudia y aparece un dosaje de lípidos alterados, se estudia a la familia. Esto tiene dos inconvenientes. El primero es que perdimos un caso, hay una persona que se tuvo que haber infartado para ir a estudiar el resto. Y el segundo es que muchas veces no está el dato previo de cuál era el colesterol antes de infartarse, y ustedes saben que en la unidad coronaria todo paciente sale con 70 de LDL porque es el requisito, entonces se le pone estatinas hasta que llegan a 70, entonces es como difícil discriminar y bueno, ante la duda a veces no se estudia a la familia. Entonces la propuesta desde la pediatría es estudiar, hacer el screening universal, estudiar a todos los chicos y con los casos positivos ir a estudiar a los padres, que en general un padre o madre de un niño de 6 años es todavía una persona joven, está a tiempo de hacer tratamiento y prevenir la enfermedad cardiovascular. Este es el consenso que les decía Andrea recién, que se publicó en el 2015, donde la propuesta es esta, estudiar a todos los niños al ingreso escolar. Nosotros no inventamos demasiado, esto en el 2011 había salido el consenso de la Sociedad Americana de Pediatría. Ellos proponen el screening en otra edad, entre los 9 y los 11 años. Sabemos por estudios previos que los valores para hacer diagnósticos son exactamente buenos a partir del año de vida hasta la pubertad. Uno podría elegir cualquier momento para hacer el diagnóstico porque es efectivo el diagnóstico. A nosotros nos pareció que entre los 9 y los 11 en nuestra sociedad el niño no va tanto al pediatra y es difícil implementar un screening. Nos pareció que podía ser más útil
proponerlo a los 6 años en el ingreso escolar. Y el screening o la pesquisa universal lo que pediría es un perfil lipídico a todos los niños a partir de los 6 años de edad, coincidiendo con el ingreso escolar. Se debería hacer un segundo screening entre los 17 y los 21 años, porque hay algunas dislipidemias que no son las más importantes, pero estaría bien hacerlo. Entre los 17 y 21, por ejemplo, alguna dislipidemia combinada familiar, algún otro tipo de dislipidemia. Y sí seguir estudiando a todos los niños que tienen antecedentes familiares o que tienen riesgo por otra patología de base o por otra condición de enfermedad cardiovascular prematura, deben estudiarse independientemente de la edad. Para hacer el diagnóstico tenemos que conocer un poquito la patología, así que repasamos rápidamente la clínica de la hipercolesterolemia familiar heterocigota y la homocigota. Decíamos, la prevalencia varía según los métodos que se han usado, entre 1 en 200, 1 en 350 o 1 en 500. El riesgo de enfermedad cardiovascular en la forma heterocigota está 10 veces aumentado con respecto a la población normal. La enfermedad cardiovascular suele aparecer entre la tercera y la cuarta década de la vida. Siempre deberíamos encontrar un progenitor con hipercolesterolemia, y los valores que se manejan de lípidos en estos pacientes son más o menos estos: colesterol total de 300, LDL mayor a 180, 185 y triglicéridos dentro de límites normales. Esta enfermedad es asintomática en la infancia y la adolescencia. La forma homocigota es mucho más severa, la prevalencia es mucho más baja, 1 en 1 millón. El riesgo de enfermedad cardiovascular no se mide porque es tan alto que no se mide. La enfermedad cardiovascular aparece entre la primera y la segunda década de la vida si la enfermedad es dejada a su libre curso, y puede haber incluso muertes en la primera década de vida en los casos más severos. Encontramos hipercolesterolemia, o deberíamos encontrar, porque con Virginia tenemos algunos casos que no son muy claros, pero deberíamos encontrar hipercolesterolemia en las dos, en padre y madre. Los valores de colesterol son mucho más altos que en la heterocigota, entre 500, 600, 1000, y el LDL mayor de 400. Los triglicéridos pueden estar un poco aumentados o ser normales. Y acá sí podemos encontrar síntomas y patología desde la infancia. Ustedes saben, la aparición de santomas ante el asma, y patología cardiovascular desde la infancia. Decíamos que en la forma heterocigota el cuadro clínico es asintomático, pero en la primera década de la vida, la forma heterocigota era de las dos la más leve, ¿no? En la primera década de la vida lo que sí aparece es engrosamiento de la íntima media, ¿sí? Eso, si lo buscamos, es un dato subclínico, pero que está. No se pretende hacer diagnóstico con eso, pero digo, si uno tiene un paciente con hipercolesterolemia familiar heterocigota, debe ir a buscar la patología vascular. Estos son datos de nuestro grupo de pacientes. Lo de arriba es información de la bibliografía. Fíjense que lo que estaba publicado en algún resumen de pacientes es una media de LDL de 241, y estos son datos de la población de nuestros pacientes, que la media es de 235. Muy similar. Sí hay un dato que muchas veces nos llegan los pacientes ya con dieta instaurada y no suspendemos la dieta para ver cuál es el verdadero valor. Arrancamos como está, porque son pacientes con valores importantes de lípidos. Bueno, entonces, resumiendo, el diagnóstico de la hipercolesterolemia heterocigota lo haríamos con los antecedentes familiares: uno de los padres con hipercolesterolemia familiar heterocigota, antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, al examen físico en los adultos de la familia podría haber santomatosis, pocas veces la encontramos, pero está descrito. Los estudios bioquímicos con colesterol total mayor de 240 y LDL mayor de 160, y estudios genéticos con un alelo con una mutación, pero que en nuestra práctica clínica no es imprescindible ni para hacer diagnóstico ni para comenzar tratamiento.
Existen algunos criterios publicados que se usan para diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar. Los más conocidos son el de la Clínica Holandesa de Lípidos y el de Simon Broom, que creo que fue el primero publicado. En lo personal, ni en el servicio no los usamos. Si tienen oportunidad de leerlo, es medio aburrido para comentar en detalle acá, pero si tienen oportunidad de leerlo, están hechos para adultos y trataron de hacer alguna adaptación para pediatría. La verdad es que me parece que no sirven para el diagnóstico en pediatría. El MedPed es el... Gracias. El MedPed es el de acá abajo, está basado en valores de corte de colesterol y van variando, se agregaron, estaba hecho para colesterol total y pensando en los screening, se le agregó el valor de LDL, que si está disponible acerca más al diagnóstico, y serían un poco más útiles. En la práctica nos manejamos como les mencioné antes, pero si por ahí uno quiere encuadrar pacientes o clasificarlos, este criterio se puede usar. Hablábamos antes de la forma homocigota y la homocigota, y acá algún detalle más de la homocigota. Decíamos que la hipercolesterolemia, la santomatosis aparece desde la primera infancia y la enfermedad coronaria y la muerte en la segunda década ya es posible. El compromiso cardiovascular en la forma homocigota ataca fundamentalmente la válvula aórtica y la raíz de la aorta. Esa es la predilección. Después, la verdad es que la enfermedad cardiovascular es muy severa y el ostium de las coronarias también está afectado, por eso suele haber muertes muy tempranas. En general, los eventos cardiovasculares importantes comienzan en la adolescencia, pero se reportaron muertes en la infancia temprana, esto ya lo mencionamos. Estos son datos de pacientes del servicio de nutrición. Sí. Estos son los valores de lípidos con los que llegaron al servicio. Fíjense, casi todos por encima de 500 de colesterol total. Después se va a presentar algún paciente, uno de estos pacientes. Habíamos mostrado antes los datos de la bibliografía de los... bueno, se acabó la lucecita. Sí. Lo que está remarcado ahí es el dato medio de LDL en los homocigotas que aparece en la bibliografía, más de 600. Y los que son, el cuadro de abajo son pacientes, la media de pacientes del servicio, que el LDL de ingreso fue de 460. Esto es un dato que tenemos que tener en cuenta. Las poblaciones, si uno estudia las medias de colesterol o de LDL de las distintas poblaciones, siempre hay una cola que se superpone, entonces puede haber algún falso positivo o algún falso negativo, tanto entre normales y heterocigotas. Puede haber pacientes normales con valores altos de colesterol, pero que no, estos valores de 150 de LDL, de 140 de LDL, por ahí pueden ser valores que estén en percentilo 97 sin que tenga mayor trascendencia. Y lo mismo pasa entre los heterocigotas y los homocigotas. Tuvimos pacientes con 400 de colesterol que fueron formas heterocigotas, o pacientes homocigotas con mutaciones que tengan algún tipo de función del receptor, que también tienen valores ahí que se superponen. El otro tema con este grupo de pacientes es el diagnóstico de la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Decimos que la forma heterocigota son asintomáticos en la niñez y la pediatría, así que buscamos métodos de evaluación que sean no invasivos y que nos den datos precoces, y para eso está bien la ecografía de carótida. Surgen datos interesantes a partir de estos estudios en el mundo. Este es un estudio, no tengo la cita, pero es un estudio grande que salió publicado, muy interesante. Se hicieron ecografías a lo largo de la vida a pacientes con hipercolesterolemia familiar, que son las líneas de arriba. El grupo de pacientes tenía un LDL medio de 278
y se comparó con la evolución de los pacientes con valores normales de LDL, midiendo el grosor de la íntima media en las distintas edades. Los pacientes alcanzaron a los 40 años, los pacientes con hipercolesterolemia familiar alcanzaron a los 40 años el mismo grosor de carótida que los pacientes normales, o sea que las personas normales, a los 80 años. O sea que a los 40 años tenían una carótida con una vejez de 80 años, ¿sí? Estos datos a nosotros los pediatras nos sirven para tomar en serio la patología y encarar el diagnóstico precoz y el tratamiento cuando corresponda. Estos son datos del servicio nuestro. Hicimos ecografía de carótida a los grupos que sabíamos que tienen aumentado el riesgo cardiovascular, como obesos, diabéticos tipo 1 y también los hipercolesterolémicos familiares. Y vimos que, coincidiendo con la literatura, los 3 grupos tenían aumento de la íntima media, pero ganaron los hipercolesterolémicos familiares, eran los que tenían más engrosamiento de la íntima media, y además, si pueden leer abajo, son los que presentaban además placas de ateroma. En los otros grupos de pacientes, en este trabajo no encontramos placas de ateroma. Un tema con estas patologías es la evaluación cardiológica en pediatría. No les resulta cómodo a los cardiólogos infantiles estudiar aterosclerosis. No están muy preparados para esto, son temas nuevos, así que en los lugares que están encarando, como La Plata, también el seguimiento de este grupo de chicos, por ahí conviene incluir algún cardiólogo infantil que tenga ganas de tomar el tema, qué sé yo, porque el cardiólogo infantil está muy preparado en las cardiopatías congénitas y pensar en aterosclerosis le resulta un tema extraño. Además no había mucho escrito sobre esto. En el 2014 apareció una guía de seguimiento cardiovascular de los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota que más o menos nos da una idea de cada cuánto hacer ecodoppler, cuándo hacer tomografía, angiotac y evaluar de cerca cómo va evolucionando la patología valvular de estos pacientes. Pasamos rápidamente a las hipertrigliceridemias. En las hipertrigliceridemias también el diagnóstico se hace por el valor de perfil lipídico. Lo que aparece en todas las guías es la tabla de arriba, triglicéridos también con esto de aceptable y límite, que tiene que ver con los percentilos de la población normal, y diciendo que el paciente tiene valor elevado si entre 0 y 9 años tiene un valor mayor a 100 y si entre 10 y 19 años tiene un valor mayor a 130. En una publicación del 2015, un artículo, un review bastante interesante de lipidólogos, hacen una acotación que me parece muy interesante para la práctica diaria y que clasifica además a los pacientes que tienen valores patológicos según el valor que tiene, porque la verdad es que decir que más de 130 está elevado no ayuda demasiado a qué hacer después con el chico. No es lo mismo tener 400 de triglicéridos, tener 800, tener 2.500, tener 24.000, como a veces recibimos consultas telefónicas de datos de ese tipo. Y uno puede orientar un poquito la patología o el diagnóstico según de qué nivel de triglicéridos se trate. Las hipertrigliceridemias primarias o hereditarias pueden ser endógenas o exógenas. Si recuerdan un poquito las vías del metabolismo de los lípidos, la vía exógena era la que tenía que ver con la grasa ingerida, absorbida en el enterocito y transportada a través del kilomicrón, y la vía endógena era una vez que llegaba ese kilomicrón al hígado, todos los pasos que seguían. Según en qué lugar entonces se encuentre la alteración, tenemos hipertrigliceridemias endógenas o exógenas. De las endógenas, que las más comunes son la hipertrigliceridemia combinada familiar o la hipertrigliceridemia familiar, en pediatría
hay poco escrito, en general se manifiestan después de la adolescencia y las vemos en pediatría cuando aparece algún factor coadyuvante tipo obesidad o drogas, por ahí es ese paciente que uno le dio la misma dosis de corticoide que a cualquier otro y se va a 800 de triglicéridos, entonces suponemos que tiene por ahí alguna base predisponente para hipertrigliceridemia. Las que sí vemos como más graves son las hipertrigliceridemias exógenas, que también hoy van a presentar un paciente, que están representadas principalmente todos los días van apareciendo 2 o 3 nuevas moléculas con nuevos nombres, pero las más conocidas de este grupo son la deficiencia de lipoproteína lipasa y la deficiencia de ApoC2. Ok. Bien. También acá tratamos de descartar las hipertrigliceridemias secundarias, que en general en pediatría es lo que más vemos, secundarias a medicamentos. Vamos a apurar un poquito porque quiero contarles algo de tratamiento. ¿Por qué tratamos las dislipidemias? Porque aumentan el riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, porque pueden aumentar el riesgo de diabetes y porque pueden tener riesgo de pancreatitis. Las que tienen mayor riesgo cardiovascular son definitivamente las hipercolesterolemias y las hipertrigliceridemias son las que pueden llevar a la larga a diabetes o en agudo provocar pancreatitis. El objetivo del tratamiento no es solamente bajar el colesterol, sino bajarlo para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares prematuros. Y un dato que nos parece interesante que todavía tenemos pocos pacientes diagnosticados y el pediatra general no está acostumbrado al manejo de fármacos para disminuir el colesterol, entonces nos parece que en nuestro país el tratamiento debería ser encarado por los especialistas de nutrición pediátricos, ¿sí? En otros países son los endocrinólogos, pero los que hemos encarado el tema acá somos los especialistas de nutrición infantiles. Las opciones de tratamiento son para la hipercolesterolemia, lo que estamos usando ahora es ezetimibe y estatinas. Para las hipertrigliceridemias se medican muy poco en pediatría, pero las opciones son omega 3 y fibratos. Y la hiperquilomicronemia en general no se usan fármacos, se usa en las dietas restringidas en grasa. El tratamiento farmacológico, en general la hipercolesterolemia familiar requiere fármacos, la dieta, salvo que sean formas leves, no suele ser suficiente para alcanzar los objetivos terapéuticos. Cuando hablamos de otras hipercolesterolemias, no de hipercolesterolemia familiar, ahí sí deberíamos tratar la enfermedad de base, si es una hipercolesterolemia familiar, una hipercolesterolemia secundaria, y si no se resuelve o la enfermedad es una enfermedad crónica, uno tiene que medir el riesgo cardiovascular y ver si ayuda tratando la dislipidemia que pueda presentar el paciente. Y me parece que es un cuadro interesante. Estaría bueno tener el señalador, pero esto lo que es un estudio matemático. Lo que midieron es la carga de colesterol en individuos con y sin hipercolesterolemia familiar. Calcularon el nivel de colesterol acumulado que tiene que tener una persona para tener una enfermedad cardiovascular. Este nivel tiene que ver con el nivel de LDL plasmático y con que estos pacientes tienen toda la vida el LDL aumentado. Por eso es distinto a una hipercolesterolemia combinada, a una hipercolesterolemia secundaria, a otra patología donde uno resuelve la patología y desaparece la dislipidemia. Estos pacientes van acumulando despacito desde que nacen hasta su vida adulta LDL en las arterias o lípidos en las arterias. Entonces el paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota llega a este nivel rápidamente después de la primera década de la vida. Este es el heterocigota que antes de los 50 años seguramente ya alcanzó este nivel. Y esta última línea es la persona que no tiene hipercolesterolemia familiar y que tranquilamente llega a los 70 años recién a ese nivel. Cualquiera de estas situaciones, fumar, ponerse gordo, qué sé yo, puede empeorar la curva. Y esto es el resultado del tratamiento. Si uno implementa tratamiento desde la pediatría, lo que puede conseguir es ir normalizando y llevando esta curva hacia la población normal.
¿Cuándo comenzar el tratamiento farmacológico? Este es otro dato interesante. Se hicieron estudios en hermanos y en hermanos, pero no teniendo uno solo la hipercolesterolemia familiar, y a los 7 años ya aparece diferencia en el grosor de la carótida. El hermano con hipercolesterolemia tiene ya engrosamiento de la carótida, y lo más interesante es que si se implementa ahí precozmente el tratamiento, a los 12 años creo que hacen la después de 10 años de tratamiento, desaparece la diferencia, ¿sí? O sea que con el tratamiento se puede normalizar el tamaño de la carótida. Este es otro trabajo interesante para los pediatras que nos justifica que nos metamos en este tema y que empecemos a hacer tratamientos. La línea celeste es la evolución de niños, de pacientes con hipercolesterolemia familiar tratados desde niños, que son hijos de la línea roja, ¿sí?, que no fueron tratados desde niños, que empezaron tratamiento en la vida adulta o en adulto joven, y a los 30 años los adultos tenían un 8% de mortalidad, que en los chicos que fueron tratados precozmente no aparecen, hay un 100% de sobrevida, ¿sí? Bueno, todas las guías de tratamiento proponen iniciar el tratamiento entre los 8 y los 10 años más o menos, y dejan un rengloncito librado al especialista que puede decidir empezar antes. Les quiero mostrar lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros empezamos, estamos usando tratamiento combinado para la hipercolesterolemia familiar. Iniciamos tratamiento con inhibidores de la absorción, con ezetimibe, y si no, el paciente no alcanza el objetivo terapéutico, recién ahí agregamos estatinas, y esto pensando que el ezetimibe tiene una acción muy local, inhibiendo la absorción en un canal del enterocito, que es por donde ingresa el colesterol, y no tiene prácticamente efectos adversos, no encontramos en la práctica, si bien hay una lista larga en el prospecto, en la práctica diaria no recibimos informe de efectos adversos, y en cambio las estatinas, si bien son muy efectivas, tienen un porcentaje de efectos adversos leves, pero las dejamos. Nosotros estamos haciendo eso. La propuesta en general de las guías de otros países es empezar con estatinas, y si no se alcanza con estatinas, agregar ezetimibe. Nosotros la verdad que hace muchos años que empezamos con el doctor Carmuega a tratar las dislipidemias. Empezó él, en realidad yo me sumé como residente en ese momento, siempre con inhibidores de la absorción, en ese momento la colestiramina, y después se agregaban las estatinas que recién se empezaban a usar. La verdad es que como la experiencia siempre fue muy buena y la respuesta al tratamiento muy buena, seguimos manteniendo, si bien no se usa más la colestiramina, ahora usamos ezetimibe y seguimos usando tratamiento combinado. Con el ezetimibe hicimos un primer trabajo donde teníamos un descenso del 25-26% del valor inicial usando ezetimibe como monodroga, y cuando agregamos estatinas alcanzamos el objetivo terapéutico con dosis muy bajitas de estatinas. Mientras tanto fueron apareciendo trabajos donde se usó ezetimibe desde edades más tempranas, a partir de los 6 años, para pacientes con hipercolesterolemia, que también encontraron resultados parecidos, 28%. Y con respecto al uso de estatinas, que decíamos que son reductores muy potentes del LDL, inhibidores de la hidroximetilbutyril-CoA, que es una enzima que interviene, una enzima llave en la síntesis del colesterol. Hay muchos trabajos ya hechos en pediatría que demuestran eficacia entre 30 y 40 y pico % de descenso del LDL según de qué estatina se trate. Este fue un trabajo, el primer trabajo hecho también, allí está Andrea Cotti y el doctor Carmuega del servicio, usando colestiramina.
Y este es un primer trabajo con rosuvastatina con chicos de 10 a 17 años, con buena eficacia, y el último trabajo que encontré de rosuvastatina en niños y adolescentes a partir de los 6 años de edad, con buena respuesta y solamente refieren efectos adversos leves, sin ningún caso de efectos adversos severos que hay descritos en adultos. Este es el último trabajo nuestro del servicio, tratamiento combinado de la hipercolesterolemia, donde nosotros proponemos, y es lo que estamos haciendo, tratamos a los pacientes según el riesgo cardiovascular de la familia, ¿sí? Y el valor de lípidos. Si nos llega un chico menor de 10 años, pero con valores muy altos de LDL o con antecedentes familiares muy pesados, o sea, padres muertos a los 30 años por infarto agudo de miocardio, en esos chicos empezamos precozmente con tratamiento a partir de los 5 o 6 años con ezetimibe, con objetivos un poquito más altos que si fuera un chico más grande, o sea, no pretendemos que esté en 130 de LDL, que es el objetivo terapéutico para un niño mayor de 10 años, nos conformamos con tenerlo en 160, pero empezamos precozmente con el tratamiento. Si es una hipercolesterolemia con valores más habituales o con menos carga cardiovascular en la familia, empezamos entre los 8 y los 10 años con tratamiento. Esta es la respuesta al tratamiento combinado. En esta época el objetivo de terapéutico era 160 y usando la línea amarilla es los valores que conseguimos de colesterol primero y de LDL después con ezetimibe como monodroga, y cuando agregamos la estatina llegamos al objetivo terapéutico. En los primeros años, esto varios lo encuentran, los nenes más chicos responden mejor que los adultos al ezetimibe, tienen bastante respuesta, así que varios años pueden estar con ezetimibe como monodroga sin necesidad de agregar estatinas. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Esta es la lista de efectos adversos de las estatinas, que lo que vemos en los chicos es, no vemos demasiada movilización de las enzimas hepáticas, pero lo que sí tenemos es algún grupito, un 8% más o menos de la población de pacientes refieren dolores musculares o tienen algún aumento leve de CPK. Como estamos haciendo tratamientos desde edades tempranas, la verdad es que ante cualquier cosa nosotros disminuimos la dosis. En los adultos, para tomar alguna conducta con la estatina se espera que la CPK aumente 10 veces. Nosotros con que suba la CPK ya estamos bajando la dosis o suspendiendo por un tiempo el tratamiento y reempezando con algún otro tipo de estatina. Veíamos más problemas cuando usábamos simvastatina. Con atorvastatina y rosuvastatina vemos bastante menos efectos adversos, mucho mejor tolerancia. Esto es lo que les contaba antes, ¿sí? El tratamiento de las hipertrigliceridemias, acá no nos apuramos porque en general son bastante más variables los niveles de triglicéridos, salvo las exógenas que la doctora Taffi va a comentar a algún paciente. En las hipertrigliceridemias familiares los valores son muy variables y en general se manifiestan cuando el chico se pone obeso, entonces tratando la obesidad en general se mejora la dislipidemia. Si se mantiene más de 6 meses por encima de 500, recién ahí medicamos. Y lo primero que usamos es aceite de pescado. Si con eso no responde, usamos fibratos, que en el hospital, en el servicio, tenemos 2 pacientes medicados con fibratos, así que no es que no tenemos gran experiencia en el uso de fibratos. Nuevas terapias les menciono muy al pasar porque no tenemos más tiempo y no quiero robarle tiempo a la doctora Bañares. Han surgido desde el descubrimiento de las moléculas que producen las distintas dislipidemias, han surgido nuevos tratamientos que están reservados para la hipercolesterolemia familiar homocigota, por lo menos en pediatría. Son tratamientos muy caros, están todos en investigación y se usan, de estos que se usan en forma compasiva en pacientes muy severos que no responden al tratamiento convencional de la hipercolesterolemia familiar homocigota. Los que se están empezando a usar son los inhibidores de la síntesis de la ApoB, que es el Nipomersen, si alguien los escuchó por ahí nombrar. Los inhibidores de la proteína transportadora de triglicéridos microsomales, que es el lomitapide,
con este tenemos 2 pacientes tratados en el servicio. Los inhibidores del PCSK9, que están propuestos en adultos para los pacientes que no consiguen objetivo terapéutico con las estatinas, que tienen intolerancia a las estatinas. En adultos es un tema importante porque este es otro detalle que me parece que los pediatras tenemos que tener en cuenta. Nosotros retrasamos el tratamiento en los chicos y después al adulto se le indican dosis altísimas de fármacos, atorvastatina 40, 80 miligramos por día para conseguir valores muy, muy bajos de LDL que son difíciles de conseguir. Yo creo que si empezáramos tratamiento precozmente, entonces estaríamos facilitando y no necesitaríamos en la adultez drogas tan sofisticadas para mantener buenos niveles y evitaríamos muertes prematuras. Estos inhibidores del PCSK9 fueron pensados para la homocigota, pero en realidad ahora se están reservando para los pacientes que tienen intolerancia a las estatinas. Y como son menos tóxicos que los otros 2 que les mencioné antes, se están proponiendo para algún tipo de pacientes homocigotas. Los inhibidores del CETP estaban pensados para los pacientes con bajo HDL, pero la verdad es que no están dando resultado y se están bajando las líneas de investigación. Y en cuanto a las hipertrigliceridemias, para lo que están apareciendo algunos tratamientos es para el síndrome de hiperquilomicronemia, terapias génicas con la enzima lipoproteinlipasa a través de vectores virales. En investigación se están ensayando recién en adultos y lo último que, no debe ser lo último que yo escuché son los inhibidores de la ApoC3 que están pensados para las hipertrigliceridemias severas y servirían no solo para el síndrome de hiperquilomicronemia, sino en general para las hipertrigliceridemias severas. Bueno, dejo acá, así pueden seguir mis compañeras y gracias.